Es parte de la vida y quisiera yo empezar con el primer concepto. Y que pareciera obvio que, si me pasa la siguiente, ok. Pareciera obvio que lo principal en esto es que el funcionamiento adecuado del sistema vascular pues tiene un papel fundamental para mantener los órganos en buen estado de salud. La prevalencia de las lesiones microvasculares pues ha venido cambiando con el tiempo. Tenemos esta larga historia. En 1895 un tal profesor Otto Binswanger, que fue el primero que escribiera estas lesiones, pues las hizo en muestras patológicas. Si él hubiera visto nuestras nuevas resonancias, se hubiera quedado fascinado y enamorado. Lamentablemente, un colega latinoamericano, nosotros, Julio H. García, en un artículo al centenario de la descripción original de Otto Binswanger, pues le dio en la torre porque dijo que no era tan cierto. En fin, hubo cierta polémica al respecto, pero yo respeto mucho la imagen de Binswanger, ya que fue un suizo ilustre quien hiciera unas amplísimas descripciones sobre los síntomas, los deterioros cognitivos en aquella época. Y se apega mucho a lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué pongo esta diapositiva y pongo que de 11 al 21% en los adultos de 64 años es prevalente la presencia de enfermedad de pequeño vaso? Y esta aumenta hasta 94% en personas de 82 años. Pues a mí me gustaría llegar a la edad de esta prevalencia, Dios mediante, y tener 82 años algún día y verme como el señor sano. Yo creo que era Photoshop el que estábamos viendo, pero bueno, lo he intentado y no lo he logrado, con toda honestidad. Estas son las prevalencias que tenemos actualmente en pacientes que pasan de los 60 años de edad, y la prevalencia evidentemente está condicionada por los estudios que hemos utilizado para medirla. Cuando nada más teníamos tomografía de cráneo, lo que veíamos nosotros eran principalmente lesiones lacunares muy visibles y algunas zonas hipodensas que nos hacían sugerir que había enfermedad de pequeño vaso. Más tarde, con la resonancia magnética y el concepto de leucoaraiosis que nos diera Hachinsky, ya estábamos nosotros en esta jerga de la neurología vascular, pues estamos viendo que conforme va aumentando la calidad de la resonancia magnética desde el 0.5 Tesla de los años 80 hasta los 3.5 de ahora, y ahora para investigación mucho más, pues nos hemos vuelto más sensibles a ver estas lesiones en las secuencias FLAIR, por lo tanto, las prevalencias son mucho mayores. De tal manera que la enfermedad de pequeño vaso la reconocemos como infartos lacunares, principalmente como las hiperdensidades de sustancia blanca y también como los microsangrados, que también los conocemos de manera importante. La primera cuestión es cómo se forman las lesiones de sustancia blanca. Como ya dije con anterioridad, ¿cómo se forman las lesiones de sustancia blanca? Como ya dije con anterioridad, desde el punto de vista morfológico, cuando usamos nosotros estudios histológicos para determinar mecanismos de acción, estamos viendo cortes transversales de secciones muy pequeñas de cerebro, muy seleccionadas, y hacemos descripciones muy bonitas, como fuera los famosos aneurismas de Charcot y Bouchard y la fibrolipohyalinosis que conocemos en la hipertensión arterial. Está bien. Son muy útiles y nos han entrenado y nos han dicho que estas cosas aumentan el grosor de la pared, aumenta la presencia de trombos, se pueden romper o se pueden tapar, dando lugar a microinfartos. Cosas más sofisticadas, la microscopía electrónica nos permite ver la morfología de estos microvasos. Sin embargo, la primera idea que yo quisiera quitarles de la cabeza, seguramente muchos de ustedes compartirán conmigo, otros no, es esta imagen estática de una lesión microvascular. Las lesiones microvasculares se inician, progresan
y culminan en lo que nosotros vemos al final en un FLAIR, en un T2 en la resonancia magnética, es decir, son lesiones evolutivas y que son evolutivas en el tiempo. Desde el punto de vista funcional, pues son, insisto, son imágenes que tienen un origen, una evolución y un final al final de cuentas. Recordemos nosotros que tenemos una unidad neurovascular en donde existe un compactamiento importante del endotelio, una capa rodeada de astrocitos y otras células que además están inervadas de diferente manera, tanto las arterias de mayor tamaño como las arterias profundas tienen su inervación propia. Es decir, a veces vemos la microvasculatura como una entidad inerte. Y sabemos que la hipoperfusión crónica, la disrupción de la barrera hematoencefálica, permite el acúmulo de plasma en la sustancia blanca, en las zonas tisulares aledañas a esto, y que pueden ser adjudicables para las lesiones de la sustancia blanca, es decir, quitarnos este concepto isquemista de las lesiones de la sustancia blanca para pensar en que existen cambios inherentes al metabolismo local, al metabolismo tisular de estos sitios, y que va a haber cambios arteriales importantes. Prueba de ello es este ejemplo en animales de experimentación en donde la red de vasos sanguíneos y la hemorreología del vaso va a estar sometido a diferentes estímulos. La topografía, la morfología y la reología van a ser influyentes sobre este conocido efecto físico que le llamamos efecto de cizallamiento, es decir, este efecto que tiene el roce de la sangre contra el endotelio, el estrés en la pared vascular que va a producir modificaciones adaptativas, el consumo de oxígeno que va a dar diferentes patrones de adaptación de la arteria. Todos sabemos en el momento actual que nuestro genoma no es una entidad estática, sino es una entidad móvil, que dependiendo de las circunstancias de entrenamiento o de las circunstancias en las que vive, modificará su expresión y hará diferentes cosas que modificarán la estructura de las paredes para adaptarse a su medio ambiente. Este es un ejemplo esquemático en donde diferentes circunstancias metabólicas modifican el estímulo de cizallamiento y modifican la presión que se hace hacia las paredes y que evidentemente las hacen más fuertes. Primeros estudios de resonancia magnética en donde intentábamos predecir qué importancia tenía la isquemia cerebral en las lesiones de sustancia blanca, demostraron que existía en estas zonas una hipoperfusión. Hay hipoperfusión en las zonas donde hay sustancia blanca, pero no podemos afirmar si esto es causa o es consecuencia de las lesiones cicatriciales que ahí existen o de las modificaciones que ahí existen. Estudios más modernos con xenón nos permiten afirmar de nuevo que a mayor nivel de daño microvascular visible en las secuencias FLAIR, tenemos una mayor disminución de flujo sanguíneo cerebral regional. Como lo mostré en la gráfica anterior, esta es una circunstancia anómala a la cual el tejido se tiene que adaptar y se adapta a veces con cosas favorables y a veces con cosas no tan favorables que pueden llegar a ser incluso hasta ocluir una arteria cerebral. Me encontré en la historia un bonito estudio de Dick y colaboradores, publicado en Neurobiology en 2016, en donde ya nos habla de otra cuestión un poco diferente, ¿no? La fracción de anisotropía, que es, si ustedes recuerdan, la isotropía
es aquella cualidad física que tienen los cuerpos para direccionar un fotón o un electrón o una onda energética que nos permite evaluar hacia dónde va el movimiento, en este caso, del agua, que es lo que nos interesa, el movimiento de los líquidos en la resonancia magnética. Cuando hablamos nosotros de anisotropía o fracción de anisotropía, hablamos de aquellas regiones que no tienen un patrón isotrópico, que no lo tienen regular. Bueno, quizás estoy hablando de manera muy primitiva de la física de la resonancia magnética y allá haya muchos radiólogos que me van a dar una clase de esto, pero yo lo que entendí, que tanto la difusión como la fracción de anisotropía son elementos que nos permiten ver el flujo de agua de una manera muy elocuente y de una manera muy facilitada. De tal manera que vean ustedes la curva ROC en términos de sensibilidad y especificidad y con respecto a la presencia de lesiones de sustancia blanca. Ustedes ven aquí arriba la perfusión y el flare en la base y vemos aquí las diferentes secuencias y vean cómo esta curva ROC salió cuasi perfecta para determinar un área debajo de la curva muy importante en términos de sensibilidad de esta variante de la resonancia magnética. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de echar mano de los nuevos elementos que tenemos en resonancia magnética para detectar de manera temprana lo que en un futuro será lesiones de sustancia blanca. De esta manera vamos a relacionar el cuidado de los factores de riesgo, como veremos más adelante, con la posibilidad de mejorar el futuro de nuestros pacientes. Parece ser que la sustancia blanca, las lesiones de la sustancia blanca, están relacionados con la disminución cognitiva. Les doy el sí de entrada. Sabemos que la gran mayoría de pacientes que tienen muchas lesiones de sustancia blanca tienen mayor deterioro cognitivo y lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, hay algunas cosas que nos tienen con cierta cautela, con cierta precaución. Resulta que a mayor edad, pues existe una mayor progresión de las lesiones de sustancia blanca. Esta gráfica lo que nos quiere decir que compara jovenazos de 73 años con jovenazos de 76 años y miden la diferencia del volumen entre los dos grupos de edad y ven una línea de regresión clara que entre más edad existe una mayor progresión de la enfermedad microvascular. Sin embargo, cuando hablamos de lesión microvascular, también sabemos que en los pacientes que están en este grupo de edad existe disminución del volumen cerebral. Y en estos términos, lo que preocupa es saber qué es lo que produce el deterioro cognitivo, las lesiones microvasculares o la disminución del volumen cerebral relacionado a algún otro tipo de fenómenos que no necesariamente son vasculares. Esta es otra duda que yo no la puedo resolver en este momento, pero este estudio me parece muy interesante por otro lado también, porque nos está graficando en color azul claro las lesiones ya existentes y nos está graficando en un rojo más intenso aquellos que aumentaron a los 76 años de edad. Así es que los que anden por esta edad tengan cuidado porque va a progresar su enfermedad de sustancia blanca de una manera muy, muy avanzada. La presencia, aquí puse white matter hyperdensities, pero bueno, no la traduje, es una disculpa. ¿Es una enfermedad primaria o es un epifenómeno relacionado con enfermedad sistémica? Esta es una pregunta que me hago a diario en mi práctica médica. Somos muy neurocentristas. La verdad es que todo gira alrededor del hipocampo y a veces del sistema límbico. Yo creo que no. Yo creo que debemos de entender, o cuando vamos a hacernos la pregunta si las lesiones microvasculares que vemos es una enfermedad del sistema nervioso o es un epifenómeno. Existe una gran cantidad de factores de riesgo, como ya vimos con anterioridad, que van a modificar y que van a moldear
la microvasculatura. La van a moldear en la barrera hematoencefálica, la van a moldear en el tono vascular, en la tolerancia a la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, se van a hipertrofiar, se van a volver gordas, va a haber vénulas que se van a alterar, en fin, los factores de riesgo van a estar provocando estímulos constantes que van a provocar cambios en la microvasculatura. Luego entonces, mi deducción en el momento actual, que la enfermedad microvascular es más un epifenómeno de una enfermedad sistémica que una enfermedad por sí misma. Esta es mi convicción y estaré sensible a cualquier crítica o comentario al respecto. La interacción clínica entre el cerebro y el riñón, esta es una cosa verdaderamente fascinante. El riñón y el cerebro tienen interacciones basadas en la enfermedad de pequeño vaso, tienen características anatómicas y fisiológicas muy semejantes y además, desde el punto de vista fisiopatológico, comparten muchas cosas. De tal manera que información que tengamos de los pequeños vasos en un órgano nos va a hablar o nos va a traducir muy probablemente manifestaciones en el otro órgano en una interacción. ¿Ya nos fuimos? Ya, me cortaron por parlanchín. Bueno, tenemos esta interacción en donde podemos ver que si tenemos lesiones de sustancia blanca o si tenemos microblitz, es muy probable que nosotros tengamos una fracción de filtración glomerular, albuminuria y proteinuria en los riñones. Este es un área que es muy interesante de explorar, sobre todo para tratar de detectar enfermedad microvascular temprana, es decir, en aquel paciente que tiene una función renal limítrofe, es muy posible que en el cerebro también tenga alguna otra lesión. De tal manera que, bueno, también aquí hay una cuestión medio difícil de entender, ¿no? A ver, ¿quién no está convencido en esta aula de que hay que prevenir los factores de riesgo? Nadie levanta la mano. ¿Tú no estás convencida? Ah, bueno. Yo creo que nadie en su sano juicio, más que la doctora que levantó la mano sin querer, nadie en su sano juicio está en desacuerdo que hay que prevenir los factores de riesgo. Luego entonces, el que yo les diga, prevengan los factores de riesgo porque esto puede disminuir las lesiones de sustancia blanca, resulta ser un silogismo ocioso, ¿no? Es decir, prevengamos la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, etcétera. Sin embargo, lo que queremos ver son detecciones tempranas de aquellos pacientes que tengan alto riesgo. Y esta cuestión del riñón, pues me encanta, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que lo que es del cerebro no es solamente el cerebro. Más allá de esto, me encontré otro trabajo muy bonito, muy interesante, publicado en hipertensión, en donde estamos viendo que la relación del daño renal, la relación entre el daño renal y el daño cerebral, pues tiene que ver también con que las arterias de mayor tamaño sean floppies, sean blandas, tengan una pared un poco blandengue. En esta única gráfica que puse de este estudio, nos demuestra cómo la impedancia vascular está aumentada en aquellas personas que tienen una edad mayor. En un estudio reciente, que lamentablemente no lo puse aquí, se encuentra claramente una relación entre el índice de pulsatilidad de la aorta abdominal y la presencia de lesiones en sustancia blanca. Esto nos ha dado base para que en el momento actual una tesista de neuroradiología en nuestro grupo esté ampliando el estudio con índice de pulsatilidad aórtico, carotidio y un detalle que les voy a mostrar un poquito más adelante. La otra parte que me parece muy interesante sobre este punto es este estudio que se hizo en Northern Manhattan. El NOMAS tiene un acrónimo muy regiomontano para el estudio NOMAS, que es un estudio muy conocido por todos ustedes y que hizo una fracción entre 175 pacientes que incluyó
Hispanos, por supuesto, a mí me interesa la población latinoamericana, que es en la que estamos. Bueno, este estudio dio un dato muy curioso, en donde relacionaba en diferentes modelos, en donde incluía a todos, variando con etnia y medio socioeconómico y variando con factores de riesgo, dio un factor muy relacionado en la regresión lineal con una R muy cercana al 1 en la presión arterial diastólica, ¿no? Cuando había elevaciones de la presión arterial diastólica, se relacionaba con mayor frecuencia con alteraciones de la sustancia blanca. Curiosamente, en otro estudio también se vio en pacientes un poquitito más añosos que el tabaquismo y la presencia de lipoproteínas de alta densidad, es decir, de colesterol bueno, se relacionaba directamente con la presencia de estas lesiones de sustancia blanca. Pero a mí lo que me llamó la atención de este estudio es que despreció un poco la presión arterial sistólica y otros factores relacionados con la enfermedad microvascular. Esto viene a colación por los dos comentarios que hice anteriormente. Relación riñón-cerebro, relación arterias blandas y presión arterial diastólica baja, hipoperfusión. Es decir, estamos hablando de una enfermedad multisistémica, de una enfermedad global que se está traduciendo. Yo en un trabajo que publicamos en un congreso mundial hace poco, mostré una relación entre algo que yo le he llamado el signo de la meseta, que es esta pelotita que hacen los pacientes, que luego la notamos y que luego no le damos mucha importancia. Cuando hablamos de Doppler transcraneal hoy en la mañana, hablábamos de la hondonada dicrótica, pero nunca hablamos del pulso dicrótico. Recordemos que las fases en el Doppler transcraneal dependen, la primera fase del pico sistólico, una caída, un pequeño chichón dicrótico que depende directamente de la pulsatilidad de las grandes arterias de los troncos supraórticos. Es decir, es el segundo push que le da, la aorta a la circulación. Que la aorta primero actúa como capacitor y después avienta otra hondonada de sangre. Bueno, pues es precisamente este segundo pulso el que yo pienso que está perdido frecuentemente en los pacientes que tienen enfermedad microvascular. Muchos artículos han postulado que el índice de pulsatilidad es un indicador, o sea, un elevado índice de pulsatilidad es un indicador de lesiones microvasculares. Sin embargo, yo no coincido, y no coincido porque en el estudio Atahualpa, en el cual tuve el gusto de trabajar, he tenido el gusto de trabajar varias veces con Oscar del Bruto, no pudimos corroborar que el índice de pulsatilidad se relacionaba con lesiones de sustancia blanca y sí pudimos correlacionar este aplanamiento del pico sistólico con las mismas, que además era directamente relacionado con la edad. Yo esperaré, una vez terminada la tesis de la doctora Erika, que va a trabajar con nosotros, poder demostrarlo de una manera fehaciente y no dejarlo en este nivel de empirismo. Empezamos pues con los estímulos, con los factores de riesgo, ¿no? La diabetes mellitus, pues todos sabemos que altera la función endotelial, altera la función vascular y como ya dijimos también es un gran modulador de la función vascular. De la misma manera, sabemos nosotros que las lesiones microvasculares van a progresar de manera importante en el paciente diabético y el deterioro cognitivo también. Sin embargo, otra vez nos encontramos con esta disyuntiva de que también el volumen cerebral en el paciente diabético se disminuye. Es decir, ya vimos la función renal, ya vimos la diabetes, ya vimos la hipertensión como factor de riesgo y de qué manera se relacionan con la enfermedad microvascular. Viene lo siguiente, las lesiones de sustancia blanca afectan la cognición, no se preocupen, no voy a armarla mucho de rollo, sí, punto, no hay mucho para dónde moverse. Pero tengo que dar cierto sustento, tampoco no se vale afirmarlo de esta manera tan categórica,
Y revisé un estudio muy bonito de esta mujer que yo quisiera conocerla porque tiene un nombre francés, Stéphanie Devet, de hecho es francesa, que estuvo trabajando en Londres con este doctor Marcus y publicó en el British Medical Journal un metaanálisis magnífico. No me voy a poner en detalles, pero este estudio metaanalítico fue de varios seleccionados estudios longitudinales donde se dio un seguimiento y se vio la correlación de las lesiones de sustancia blanca con varios factores. En la primera estamos viendo el aumento del riesgo, estos son estudios de regresión general, estamos viendo el aumento de riesgo para enfermedad cerebrovascular, el aumento de riesgo para demencia, que sin duda vean ustedes todos los estudios, tanto en población general como en población con alto riesgo y también con el riesgo de muerte. Es decir, aquí la doctora Devet me salvó de hacer una gran prosopopeya sobre todos los estudios que se han realizado. Punto, sí, hay evidencia suficiente para pensar que la presencia de lesiones de sustancia blanca aumentan enfermedad cerebrovascular, aumentan demencia y aumenta deterioro cognitivo y aumentan muerte. Otra vez, haciendo énfasis sobre los trabajos que hicimos con Óscar del Bruto, yo estoy muy enamorado de este trabajo porque además de haber participado en varias ocasiones, llega uno ahí a Atahualpa y la gente está tan interesada en hacerse estudios que no hay ninguna objeción de hacerse ecocardiogramas, general de orina, estudios polisomnográficos, y los que tenemos el gusto de conocer a Óscar, pues sabemos que es una persona obsesiva del bien hacer. Y bueno, tengo este trabajo que hizo recientemente, lo acabo de publicar, que es la comparación del score de enfermedad de pequeño vaso comparada con el desarrollo de deterioro cognitivo por medio del MoCA. ¿Será que ya me pasé de tiempo y por eso? Bueno, lo voy a resumir de una manera. Son 3 grupos de edad, ¿verdad? En los que además del grupo de edad 1, 2, 3, también lo pone con un score de enfermedad de pequeño vaso y vean ustedes cómo a más edad y más cantidad de lesiones de pequeño vaso vamos a tener un score de MoCA mucho menor. Esta es mi disertación y voy a llegar a las siguientes conclusiones, para las cuales estaré encantado de escuchar su retroalimentación. Las lesiones de sustancia blanca se relacionan con la edad, se relacionan con la presión arterial, particularmente la diastólica, se relacionan con el tabaquismo, se relacionan con la enfermedad renal, se relacionan con la diabetes mellitus. No me queda la menor duda. Las lesiones de sustancia blanca se relacionan con deterioro cognitivo, en particular en comunidades hispánicas de Estados Unidos y en la población latina en diferentes comunidades. Por lo tanto, es razonable pensar que el cuidado de los factores de riesgo, es decir, basados en que los factores de riesgo modifican estructuralmente a las arterias del cerebro y la hemodinámica tisular del cerebro, pues es lógico pensar que previniendo esto, pues también vamos a prevenir los factores, los cambios, si prevenimos los factores de riesgo, haremos una prevención de las lesiones de sustancia blanca y por lo tanto, lo que ésta pueda cooperar en la demencia. Y una conclusión dorada, ¿no? Es razonable considerar la enfermedad microvascular como un epifenómeno de enfermedades sistémicas, excepción hecha de algunos padecimientos particulares cuyo origen es el sistema nervioso central. Y con esto espero haber llenado las expectativas de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.